sexualidad. Tenemos dos invitados para abordar esta temática. Está con nosotros María Belén Troncoso, psicóloga del Patronato Provincial de Pastaza, y también el señor Néstor Arcos, integrante de la Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico de Puyo. Va a ser interesante este diálogo y empezamos enseguida enunciando que, de acuerdo a los últimos datos que hemos podido tener acceso, Ecuador está desde hace muchos años atrás como uno de los primeros países con la tasa más alta de embarazos entre 12 y 19 años. ¿Qué hacer ante esta realidad? Le consultamos en primera instancia a la señorita psicóloga María Belén Troncoso. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Gustavo. Qué gusto estar nuevamente con usted y poder saludarle a usted, Néstor. Un gusto estar aquí. A mí me gustaría, mencionar este tema del embarazo adolescente, que es una realidad que nos preocupa a nivel de Latinoamérica, debido a que el Ecuador se encuentra situado, como mencionaba Gustavo, en el tercer puesto de la tasa de embarazo en la adolescencia. Entonces, sí, en el Ecuador, 1 de cada 5 partos pertenece a un adolescente, desde los 10 hasta los 19 años aproximadamente. Digamos que entre los 15 y los 17 es cuando el pico se eleva, pero vemos que esta problemática aparece desde los 10 años. Entonces, la provincia de Pastaza no ha sido una excepción. Tenemos aquí incluso una tasa similar. 1 de cada 5 embarazos pertenecen igual a un adolescente. ¿A qué atribuimos que ocurra esta situación que, lejos de menorar, más bien al parecer se ha ido agonizando con el pasar de los años, pese a los esfuerzos que se ha hecho en distintos ámbitos, como en el educativo? Antes era un tabú hablar de sexualidad en las instituciones educativas, hoy lo hacen, sin embargo la realidad no ha sido distinta. Bueno, aquí tenemos que analizar varios factores. Por ejemplo, el hecho de la influencia familiar demanda muchísimo el tema de que el adolescente sepa cómo desenvolverse en su ámbito social. Entonces, aquí vamos a basarnos en un establecimiento en la familia de lo que son valores, son reglas claras, los límites, que ellos sepan hasta dónde pueden llegar, cómo es la manera de comportarse, cómo es que ellos deben también enfrentar ciertas situaciones. Yo podría atribuirle más al tema de un desconocimiento, ¿sí?, por parte de los adolescentes. También se le puede atribuir al tema de una búsqueda de afecto. Por eso nosotros como padres debemos analizar bien qué es lo que estamos haciendo en el hogar, qué estamos inculcando a nuestros hijos y cómo los estamos formando para que ellos sean parte de una sociedad. Correcto, y usted ha mencionado algo, el tema de los valores, y es por eso que también hemos invitado a este diálogo al señor Néstor Arcos, una persona conocida en el ámbito de la educación y desde hace muchos años también integrante de la Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico de Puyo. A él le consultamos por qué aparentemente los hijos en estas últimas décadas como que se están yendo de las manos, y es por eso también el alto índice de embarazos adolescentes y no deseados en nuestra provincia. Buenos días, amigo Gustavo, y también a María y a todas las familias y a la comunidad de aquí de Pastaza que nos permiten a través de este medio del Semanario Observador compartir este tema tan delicado y tan, diríamos, complejo como es hablar de la sexualidad. Yo partiría de un principio, como decía María, ético y también cristiano católico. Queridas familias, queridos papacitos, queridos jóvenes, tenemos que tener en cuenta de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza por Dios y nos creó con amor y nos tiene ternura, nos tiene compasión, nos tiene misericordia, nos protege y nos cuida y se preocupa de cada uno de nosotros. Queridas familias, los padres somos los primeros educadores y formadores de nuestros hijos.
Yo creo que la situación en la que estamos viviendo, no solamente el Ecuador, sino el mundo entero, es este cambio realmente generacional que se ha dado. Bueno, la educación sexual, como decía Gustavo, siempre ha sido un tabú. Antiguamente las familias tenían ese miedo, temor y recelo de que los hijos le hablen de la sexualidad. E inclusive nuestros padres reaccionaban de una manera enojada, disgustada, de que quién le ha enseñado a hablar eso a usted, hijo, ¿no? Y hoy en la actualidad diríamos de que a más de un tabú, prácticamente se ha desconectado la relación de padres con hijos. Hoy cada uno vive por su cuenta, por su lado. Los padres de familia dedicados a su trabajo, a su aspecto social, a los compromisos, y los hijos por otro lado. Y lo que decía María, efectivamente, el joven de hoy realmente está careciendo de esa afectividad de la que nosotros tuvimos esa gran suerte. Y por eso precisamente ellos buscan ese cobijarse en quién. Y ese cobijarse en quiénes son sus amigos, sus compañeros, sus compañeras de colegio, del barrio. Y también ahora que tenemos la tecnología, los medios visuales, esos son los medios de formación y de información, diríamos más que formación, tienen los jóvenes. Y a eso se debe que efectivamente esta alta tasa de relaciones precoces de nuestros jóvenes que realmente nos preocupa a todos, ¿no? Y así es que yo creo que por ahí está la parte medular de esta dificultad que están viviendo nuestros jóvenes y que lastimosamente no están teniendo ese acompañamiento, ese seguimiento afectivo, emocional, psicológico y cercano que ellos necesitan y requieren. De la Iglesia Católica ha cambiado en estas últimas décadas o años porque recordamos épocas anteriores, incluso de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, como que hablar de sexualidad era relacionado a algo pecaminoso, cuando es también parte del ser humano como una función natural incluso del propio cuerpo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo estaba revisando bíblicamente. Dios nos ha facultado para que nosotros hablemos como debe ser a nuestros hijos, hablando de la sexualidad. Por ejemplo, aquí en la Biblia, en Deuteronomio, en Levítico, dice, no se avergüencen. La Biblia habla sin rodeos acerca del sexo y los genitales. Dios mismo le dijo a la nación de Israel que los pequeñuelos también tenían que aprender sobre estos asuntos. Utilice los nombres correctos al hablar de las relaciones sexuales o de las partes íntimas del cuerpo. De esa manera no dará a entender que son algo de qué avergonzarse o de desviarse. También, por ejemplo, nos habla de que inculquemos en valores morales en casa. En las escuelas los niños suelen recibir algún tipo de educación sexual. Ahora bien, la Biblia indica que los padres no solo deben asegurarse de que sus hijos entiendan cómo funcionan los órganos sexuales y en qué consisten las relaciones íntimas, sino que también deben enseñarle el punto de vista correcto sobre el sexo y la moralidad. Yo creo que en este sentido los padres, me incluyo yo también, como que no nos hemos adoctrinado y leído la Biblia. O sea, Dios nos faculta para hablar como debe ser y como debe indicarse a nuestros hijos. Yo creo que en ese sentido, de familia es lo que están haciendo justamente estos desfases y estas disfuncionalidades. Don Néstor, una percepción particular que la mantengo, me parece que parte de toda la problemática en muchos aspectos de la vida en familia se debe a la falta de conciencia de las personas al momento de ser padres, al momento de concebir un nuevo ser. A veces se actúa llevado de las emociones, de las pasiones, y luego vienen las consecuencias. Bueno, yo quisiera aquí un poquito hacer una exposición muy clara. Hay que hablar primero de lo que es la sexualidad. Luego habría que hablar sobre la educación sexual. Y antes que educación sexual, hablar de salud sexual y de las relaciones sexuales.
Entonces yo creo que aquí estos tres aspectos deberían diferenciarse muy claramente y que los jóvenes, los chicos tengan esta orientación de parte de la familia, de las instituciones que estamos trabajando en función de la familia. Por ejemplo, la sexualidad habla desde cuando se unen el espermatozoide con el ovario. Ahí ya se sexualiza el ser humano en el vientre materno, identificándose como hombre y mujer. Entonces estamos hablando de una sexualidad completa del ser humano. Luego, hablando un poquito de la salud sexual, yo siempre digo, y a mis hijos les he dicho, ¿no? Por ejemplo, y a los jóvenes en las clases, nosotros nos preocupamos del rostro, ¿verdad? Que nos salga una pequita, que nos salga por acá un granito, que esté impecable el rostro. Del cabello nos arreglamos, de la vestimenta. Y de lo que menos nosotros nos cuidamos es de nuestra intimidad sexual, de nuestros órganos genitales. Y esto lo hacemos uso, discúlpenme, a diestra y siniestra, sin medida y sin límites. Yo creo que por ahí va un poquito la orientación que tendríamos que dar a nuestros jóvenes. Diferenciar estos tres puntos: la sexualidad, lo que es la salud sexual y lo que es las relaciones sexuales. Y entonces un poquito aquí también entraríamos en adolescencia. Como no tienen los chicos, los jóvenes, esta orientación, estas directrices, entonces ellos caen y son presa fácil de una relación sexual desenfrenada, descontrolada, sin formación, sin orientación, y en lo que caen es en el placer, dejando de lado el amor. Yo por ahí iría un poquito la orientación que tendríamos que dar desde familia a nuestros hijos. Y no se olviden, papacitos, que nosotros somos los primeros educadores y formadores de nuestros hijos. Correcto, don Néstor. Vamos a darle paso a la psicóloga María Belén Troncoso. ¿Algo que añadir, algo que comentar de lo expuesto hasta el momento? Claro que sí. Comparto el criterio de Néstor, pero también me gustaría mencionar de que a nivel fisiológico existe una respuesta, ¿sí? Es decir, el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y todos sus componentes, dan como en la estructura denominada hipotálamo, dan una orden de activación de las gónadas sexuales masculinas y femeninas. En este caso, las masculinas, el testículo, y las femeninas, los ovarios. Entonces, es como que en la infancia se mantiene latente la situación, es decir, el tema sexual está, digamos que oculto, pero ya cuando empezamos con la pubertad, con la adolescencia, ya se presenta este despertar sexual, por así decirlo. Se presenta la menarquia, denominada como la primera menstruación en las mujeres, y la espermaquia, es decir, la primera producción de esperma, del semen en los varones, y en algunos adolescentes se presenta más temprano y en otros más tarde, pero en algún momento va a aparecer. Correcto, continuamos con el diálogo. Quisiera consultarle a María Belén. ¿La orientación sobre sexualidad debe empezar desde casa o es mejor dejarlo en las manos de las instituciones educativas? Bueno, debemos entender que la familia es la primera institución que nosotros conocemos. Entonces, debe empezar la educación en casa y se debe ver reforzada digamos que por la escuela o por el entorno. Entonces, sí, debemos ser claros. Desde la infancia, hablar con nuestros niños, no cambiarle el nombre a las estructuras, en este caso a los genitales. Es pene para el hombre y vagina para la mujer. Ser bastante claros, asimismo, dar el conocimiento del tema del cuerpo y el respeto que deben ellos manejar ante su cuerpo. Percibido es que hay una carencia de orientación desde el hogar. Se ha dejado este papel, este rol a las instituciones educativas, pero estaría incompleto porque se requiere también de una orientación de la casa. En las instituciones educativas, por su parte, lo que hemos visto es que se limitan a mostrar a los jóvenes
biológicamente el cuerpo humano del hombre, de la mujer, a enseñarles algo de métodos anticonceptivos. Sí. Se les hace o se nos hace creer que con el uso del preservativo ya está libre de todo mal, pero en el momento de aplicarlo vemos que no funciona, porque hay muchos casos de jóvenes que supuestamente se estaban cuidando, entre comillas, pero a la final resulta embarazada la joven. Bueno, lo que podemos decir aquí, no le podemos echar la culpa al colegio, por así decirlo, porque no existe una capacitación, digamos, necesaria sobre el tema. Incluso es un poquito pudoroso para algunos docentes tocar este tipo de temáticas, y es comprensible, porque tal vez nosotros, como adultos, no tuvimos dicha formación o no tuvimos dicha apertura para conversar con nuestros padres. Entonces se nos dificulta también conversar con nuestros alumnos o con nuestros hijos. Ahora ocurre también que existe mucha información en el Internet. Hay jóvenes que buscan información a través de esta vía y algunos aparentemente hasta saben más que los propios padres. Exactamente, y eso quería mencionarle. Al momento nosotros nos encontramos en una sociedad hipersexualizada, es decir, el tema de la sexualidad está en todo ámbito. Por ejemplo, en la plataforma de streaming Netflix existen bastantes series que tienen contenido sexual explícito. Entonces, este contenido sexual, ¿qué es lo que hace? De a poco va educando a nuestros adolescentes, pero de una manera equivocada. Por ejemplo, ahí lo que podemos observar es una sexualidad, una promiscuidad, es decir, una sexualidad desorganizada. Entonces, esto es asumido por los adolescentes como algo normal. Entonces, así debe ser la sexualidad, muy desordenada. Entonces, sí debemos nosotros tal vez supervisar el tema de qué están viendo nuestros hijos, qué es las páginas tal vez que están revisando y tratar de inducir a una conversación para que ellos puedan también guiarse. Correcto, pasamos con Néstor Arcos, integrante de la Pastoral Familiar. Quisiera consultarle y compartirle también una reflexión en el sentido de que nos hemos dado cuenta que somos de una generación diferente al resto de generaciones de toda la historia de la humanidad. Somos o provenimos de una generación en la que teníamos miedo a nuestros padres y ahora que muchos ya son padres, le tienen miedo a los hijos. ¿Cómo desde su experiencia usted ha manejado el tema de educar a sus hijos e inculcarles valores, respeto y hablarles acerca de un tema tan importante como la sexualidad? Sí, efectivamente, mi amigo Gustavo, estamos viviendo dos etapas de nuestra vida, ¿no? La generación en donde tuvimos la suerte y la gracia de Dios de vivir en una familia como núcleo central, teniendo a papá y a mamá, en donde la mamá estaba dedicado exclusivamente al cuidado de sus hijos y el papá es el que trabajaba. En ese sentido, la parte afectiva y emocional que nosotros tuvimos de esa suerte nos ayudó mucho en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento emocional, en ese crecimiento físico, fisiológico y psicológico de ser chicos, hijos obedientes, dóciles y que teníamos nosotros establecidos los límites que nuestra madre nos inculcaba y también con el apoyo de nuestro padre. Pero hoy estamos viviendo en una familia en donde no hay papá ni mamá en el hogar porque los dos, ante la situación económica y social en la que estamos viviendo, están obligados a trabajar, pero nos hemos descuidado de la parte más esencial, como es el cuidado y la atención de nuestros hijos. Nosotros siempre hemos conversado con las familias y con las parejas, ¿no? Nosotros tenemos que dar sentido a nuestra vida y a nuestra existencia y establecer unas preguntas, unos cuestionamientos. ¿Para quién vivo? ¿Por quién trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Por quiénes me esfuerzo? Entonces debemos darle sentido a nuestra vida, ¿no?
El hecho de tener una familia, hay una razón más que suficiente para vivir y para darle sentido a nuestra existencia. Tener cuidado de nuestra familia. Ahora el Papa Francisco nos habla de la casa común, de la naturaleza. Y la casa común también es la nuestra, la familia. Entonces yo creo que, estimados papacitos y padres de familia, tenemos que regresar a lo de antes, ¿no? A preocuparnos de nuestro hogar, de nuestra familia. Y entonces ahí los resultados van a ser satisfactorios y el esfuerzo que venimos haciendo de trabajar el día, el trabajar los fines de semana, va a recompensarse en ese crecimiento espiritual, cristiano, católico, de conocimientos, de ética, de moral de nuestros hijos. Entonces yo creo que estamos frente a esta situación. Y por eso es que hoy tenemos un alto porcentaje de familias disfuncionales. Es precisamente porque se ha desorganizado la familia. Antes era papá, mamá, hijos, ¿no? Hoy no hay papá ni mamá. Hay muchas mamacitas, con el perdón de las mamacitas que son madres solteras, y de papás también solteros. Entonces, esta disfuncionalidad también ha tenido efecto en la vida emocional, en la vida sexual de los jóvenes. Así que yo creo que tenemos que mirar, diríamos, con ojos de piedad y de cariño a nuestros hijos. Y yo diría también, el ser humano debe ir pensando un poquito en esa mirada de que Dios nos ha dado todo a nosotros para vivir y disfrutar y ser felices y hacer felices a los demás, que ese debe ser también el sentido de nuestra existencia. No hay que ir quemando etapas. Por ejemplo, nosotros 9 meses en el vientre de mamá. ¡Qué hermoso! Hemos quemado una etapa. Luego tenemos la de los bebés. También hermosa etapa. La de la niñez, la de la preadolescencia, la adolescencia. Y ahí va enmarcado nuestra vida sexual. Y alguna vez un sacerdote nos dijo, tenemos que trabajar en función de esta orientación a nuestros jóvenes y chicos, ¿no? De que no vayan quemando etapas. Por ejemplo, si estamos hablando de jóvenes que a los 10 o 12 años ya están teniendo relaciones sexuales, han quemado una etapa hermosa de su vida, como es la niñez, la preadolescencia. Y han llegado ya a la adultez, en donde estos chicos no han tenido la debida preparación y han caído en el placer. Así que yo creo que esta parte es fundamental. Muy buena su reflexión, su análisis. No hay que saltarse etapas o quemarla, como usted ha mencionado esa palabra. Excelente. Actualmente también usted ha mencionado algo con lo que yo coincido. Actualmente prácticamente se ha venido a constituir en un lujo crecer con papá y mamá. La mayoría o un buen porcentaje de los niños y jóvenes de este tiempo crecen solo con la mamá o solo con el papá. Queremos preguntarle a don Néstor, continuando con el diálogo, de su experiencia, ¿cómo empezar en el hogar la orientación sexual? ¿Desde qué edad y de qué manera? Bueno, la educación sexual, como nuestra amiga María habrá estudiado en la malla curricular de la psicología, empieza desde cuando está en el vientre de su madre. En el momento en que el médico le da a conocer o que su madre ya tuvo esa perspectiva de que es hombre o mujer, desde ahí empieza nuestra educación. ¿Por qué digo eso? Porque nos vamos preparándole si es mujercita, pues la ropa de mujer, ¿no? Y comprándonos libritos para estudiar cómo hay que educarle a la niña en su crecimiento integral, lo que va a ser mujercita. Y si es un varón, compramos la ropa de varón. Desde ahí empieza nuestra preparación y formación en educación sexual. De tal manera que debe ser esta progresiva, paulatina y muy directamente hablando con los chicos. Por ejemplo, los niños, si nos comienzan a preguntar, en primer lugar, nosotros no tenemos que ruborizarnos y peor, ponernos molestos. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué maestra te indicó? ¿Qué compañero te habló de esto? No. Esa es la gran oportunidad de seguir hablándoles en forma paulatina, ¿no? Dándoles a conocer con sus propias palabras, como nos dice en la Biblia. Tenemos que hablar con las palabras correctas, ¿no? Si es del hombrecito, tenemos que decir, su órgano se llama pene. Así, con toda el respeto, la consideración.
Y si la mujercita le pregunta a la mamá, tenemos que decirle que se llama vagina. Entonces, yo creo que esto tenemos que nosotros tener mucho cuidado y también ternura en el trato de nuestros hijos. Entonces, mientras van creciendo y vamos teniendo sobre todo esa cercanía, esa confianza que debe haber mutua entre padres e hijos a padres. Y entonces nosotros podemos darles en forma objetiva cómo tenemos que educarlos sexualmente. En ese momento evitamos que los chicos vayan donde sus amigos, donde sus amigas, y ellos les den sus orientaciones. No sabemos de estos jóvenes de qué familia provienen y qué formación tienen. Entonces tenemos que tener esa idea bien clara en lo que es la educación sexual y lo que es el placer. Y eso tenemos que orientarles a nuestros chicos, ¿no? Claro, el placer será, pero en un momento a tiempo, adecuado, oportuno, en donde nosotros nos hemos preparado mental, emocional, psicológica y espiritualmente para que en qué momento, en qué circunstancia nos podemos unir íntimamente, hombre y mujer. Y claro, eso debe ser cánones divinos en el sacramento del matrimonio. ¿Qué padre no va a querer y madre que se case su hija y su hijo a través del sacramento del matrimonio? Entonces, papacitos, yo creo que allá tendríamos que llegar. Ese es el camino que tenemos que llegar a esa cima de la montaña, ¿no? En esa verdadera educación y formación paulatina y periódica. Saludamos en estos instantes a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo a través de la página de Facebook del Semanario del Observador. Esta entrevista, por supuesto, quedará posteada para que pueda compartirla, para que pueda revisar en el momento que usted así lo prefiera. Quien tiene comentarios o preguntas, sobre todo sobre la temática que estamos abordando, puede seguirnos escribiendo. Al final estaremos dando lectura para que sean estas preguntas respondidas por nuestros invitados. Le consultamos a la psicóloga María Belén Troncoso la inquietud que también le planteamos al señor Néstor Arcos. Quisiera que nos dé un ejemplo desde el punto de vista profesional sobre cómo empezar la orientación en sexualidad dentro de los hogares. ¿Desde qué edad y de qué manera? Bueno, desde la infancia debemos, como ya les mencioné, ser súper claros con el tema de los nombres de las estructuras, ¿sí? Los valores que nosotros vayamos a manejar con en el tema familia, cómo nos manejemos con las creencias familiares y asimismo encontrar espacios en los cuales desde niños nos den la apertura o nos hagan ciertas consultas. Asimismo, en la adolescencia, ahí es un poquito más complejo, por así mencionarlo. ¿Por qué? Porque pasamos de la infancia de tener un pensamiento concreto a desarrollar un pensamiento un poco más abstracto y lógico. Entonces, por esta situación, ya empiezan unos cuestionamientos mayores. Sí tienen dudas y tal vez tienen el temor, si es que no hubo la comunicación o la confianza desde la infancia, para conversar con los padres. Entonces, lo que hacen aquí los adolescentes es consultar a sus pares, es decir, a sus amigos, tal vez ingresar a las páginas de internet, consultar qué es eso, qué duda es la que tengo, y más no acudir a los padres. Entonces, ahí empieza la distorsión de la información. Es decir, ya no se asume la pregunta orientada de una manera correcta, sino más como ellos la entendieron. Se da el caso, como ya hemos venido analizando en este espacio, de que lamentablemente hay muchos hogares disfuncionales. ¿Cómo se puede actuar en estos casos cuando el niño, el joven, crece únicamente con la madre o únicamente con el padre, María Belén? Bueno, debemos entender que los hogares uniparentales no necesariamente van a ser disfuncionales, ¿sí? El padre o la madre soltera, en este caso, tiene todas las facultades para darle el cuidado y los conocimientos necesarios al hijo. Asimismo, esta misma persona puede hacer el papel de un rol paterno y un rol materno en el sentido de autoridad, en el sentido de cuidado.
Entonces, bueno, al hablar de hogares uniparentales no estamos hablando de que sea una familia disfuncional. Una familia disfuncional es más entendida en el tema de que, a pesar de que estén los dos miembros en la familia, existe negligencia, ¿sí? Existe maltrato, existen golpes, y obviamente si existe esto, no va a existir una comunicación. Si en temas sencillos no hay una comunicación, mucho menos va a haber en el tema de la sexualidad, que es un poco más, es un tema más complejo y tabú, como se le ha mencionado aquí en nuestra sociedad. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es apoyarnos tal vez en las instituciones, como son en las instituciones educativas. Ahí iniciar con, al menos, con lo que está en las manos de los docentes para hacerles llegar a los adolescentes. Asimismo, nosotros en el patronato tenemos un programa que se llama No cambies tu mochila por un bebé, que fue implementado hace ya varios años atrás, el cual busca reducir la tasa de los embarazos aquí en la provincia. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar charlas, dar capacitaciones a los adolescentes a nivel provincia para solventar cualquier duda que ellos tengan, trabajar en su proyecto de vida, para que ellos sepan también que un hijo es una responsabilidad súper grande y entonces no den ese paso aún, sino más cuando ellos consideren de que están estables a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel económico y puedan ellos dar una garantía de crianza. Correcto, vamos a dar el paso al señor Néstor Arco, integrante de la Pastoral Familiar. María Belén nos acaba de decir que en el patronato provincial puede la gente acercarse a recibir ayuda, orientación. De hecho, están con un programa institucional para orientar sobre el tema. De parte de la Pastoral Familiar, ¿también hay algún programa donde los padres pueden acudir para tener mejor conocimiento y de esta manera orientar a sus hijos, a su familia? Bueno, sí, les hacemos conocer a toda la comunidad y a las familias desde este medio que aquí en el Vicariato Apostólico de Puyo hay grupos de familia que se reúnen en las parroquias. Claro, la situación se vino de menos con este confinamiento que lastimosamente se nos ha presentado a la humanidad en estos meses, pero generalmente hay reuniones de grupos de familias. Y eso también nosotros como grupo de familias, como decía María Belén, no es que solamente tienen que estar parejas hombre y mujer, no, pues aquí se acoge a madres solteras, a personas que se han separado, y precisamente es porque queremos ayudarles para que puedan salir de esta situación y crisis en la que están viviendo. Yo lo que quería un poquito también desde la pastoral familiar, permítanos de que la educación en la sexualidad debe partir también de dos aspectos también fundamentales, como es en educación, en el amor, en la vida, también en la sexualidad. Entonces, eso, por ejemplo, los jóvenes necesitan esta orientación y no caer solamente en el placer, o sea, de tener realmente el sentido de lo que es un amor, ¿no? El amor de Dios, el amor es respeto, el amor es consideración, el amor es conocerse, es prepararse, ¿no? Y saber que la vida que tenemos nosotros tenemos que disfrutarlo bien, pero sanamente. Disfrutarlo sin que más tarde vayamos a tener problemas psicológicos, que es lo que lastimosamente los chicos, los jóvenes, al tener prematuramente relaciones sexuales, llegan a traumarse. Yo creo que no son felices ellos, ¿no? El hecho de que tengan una relación sexual, que lo digan ellos que eso es felicidad, yo creo que no es eso, ¿no? Simplemente es placer. Por ejemplo, la iglesia, mi estimado joven Gustavo y María Belén y todas las comunidades que nos escuchan, la iglesia tiene, por ejemplo, un libro, diríamos, en donde se trabaja en función de preparación para los chicos, para los jóvenes. Por ejemplo, tenemos la preparación remota, la preparación próxima y la preparación inmediata. ¿De qué se habla en la preparación remota? Hay lo que justamente desde el aspecto psicológico se habla es desde la niñez y le preparando a los niños, ¿no? Desde ahí viene la preparación remota, en la diferenciación entre hombre y mujer, en sus órganos genitales, en el cuidado que deben tener cada uno de ellos. En la preparación
próxima es cuando ya entramos en el noviazgo. Es en donde los jóvenes necesitan ese tiempo de conocerse, de tratarse, de respetarse, ¿no? Qué bonito que los chicos lo disfruten, ese enamoramiento, ¿no? No dar pasos adelantados, no quemar etapas, vuelvo a repetir, ¿no? Disfrutar de ese espacio, de ese momento. Yo creo que muchos de ustedes, papacitos, lo habrán vivido esa etapa bonita, ¿no? De noviazgo, en donde había respeto, en donde había consideración, no adelantarse, esperar ese regalo que nos da Dios, ¿no? Todos nosotros somos, queridos amigos, regalos de Dios. Entonces, qué bonito que la mujer espere como regalo a su esposo, a su novio, ¿no? Y también el esposo recibe como regalo a su novia. Entonces, yo creo que en ese sentido tendríamos que trabajar, ¿no? Y la preparación inmediata es justamente cuando ya la pareja se ha comprometido y está consciente en esa responsabilidad que va a asumir, ¿no? Y que es un paso hermoso el de casarse, el de tener una pareja, el de con quién compartir mi vida. Y decir eso a la pareja: cuando yo me case, yo te voy a hacer feliz a ti, esposa. No decirle a la pareja: yo me caso para que me hagas feliz. No, no. Yo creo que esos egos tenemos que dejar a un lado, ¿no? Y decirle a la pareja: yo me caso para hacerte feliz. ¿Y qué le va a decir la pareja? Yo también me caso para hacerte feliz así, a ti. Entonces, dentro de ese marco, dentro de ese contexto, yo creo que los seres humanos estamos sembrando eso en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, y allá tendríamos que apuntalar. Así que, familias, la tarea está ahí presente, ¿no? Regresemos nuestros ojos, nuestra mirada al interior de nuestra familia, a nuestros hijos. La iglesia tiene esos espacios de formación, de orientación, de ayuda, de recogimiento, de meditación. Y el Señor es misericordioso, ¿no? No excluye a nadie. Nuestro Papa Francisco es un papa para la historia actual. Dios no excluye a nadie, y más bien está preocupado de aquel que está fuera del camino de la luz, el que está en el camino de las tinieblas. Así que, papacitos, si estamos en problemas, en dificultades, acojámonos a Dios, y Él nos acoge y nos recibe con cariño y con amor. Usted nos ha dicho algunas cosas clave, mi estimado don Néstor. Habló, aunque no dijo la palabra, pero eso es lo que quiere decir, la interdependencia en la pareja, es decir, caminar juntos hacia una misma dirección, hacia una misma visión. Habló también de una palabra clave, como es del amor. En esta parte me permito compartir con todas las personas que nos están viendo una reflexión. Hace un par de años atrás escribí un artículo de opinión específico sobre el tema, en el que expongo que porque se confunde mucho el amor con otro tipo de emociones, con la pasión sobre todo, y hay una diferencia. Para todas las personas que nos están viendo, mi modesto contingente, el amor tiene 3 características fundamentales. 1, tiene que basarse en el conocimiento. Uno no se puede enamorar de lo que no conoce. 2, el amor verdadero es recíproco. No puede solamente una persona estar enamorada hasta los pies y la otra persona no le corresponde. Ahí es solamente una obsesión. Y tercero, el amor verdadero siempre le va a provocar crecimiento, desarrollo personal y espiritual. Usted con la persona amada, y cuando es correspondido este amor, le va a hacer feliz automáticamente. Cuando simplemente esta otra persona no le está ayudando a construirse, sino a destruirse, estamos hablando ya de otro tipo de relación, posiblemente una relación tóxica. Vamos a dar lectura a algunos comentarios y preguntas que nos están haciendo llegar nuestros amigos, y luego volveremos con la parte de conclusiones y recomendaciones en la parte final. El saludo correspondiente para Jonathan Casantenorio. Dice: excelente tema para ayudar a los padres para tener una pauta de cómo poder tratar este tema con los hijos. Un saludo para Dani Gamboa, nos dice: muy buen tema y muy buenos expositores. André Romario Zúñiga nos está posteando un aplauso por el tema que estamos tratando. Clever Augusto Freire Cueva
nos dice, buenos ponentes, saludos a mi ex profesor, el señor Néstor Arcos. Clever Augusto Freire Cueva nos pregunta cómo poder hablar con mi hija sobre su primera regla. Vamos a dejarle a la psicóloga María Belén Troncoso en su condición de dama que pueda responder a esta pregunta que nos está haciendo un amable amigo que nos está viendo en estos instantes. María Belén. Bueno, para poder abordar el tema de la menstruación, lo que debemos primero es explicarle a en este caso a su hija, que va a experimentar cambios en el cuerpo, ¿sí? Que se va a presentar esta situación. Usted puede abarcarle desde el punto de vista médico, en el cual puede decirle que el útero se reviste cada 28 días y expulsa material, el material cada cierto tiempo, que ahora ella ya está apta para lo que es una concepción, pero que esto no quiere decir que ya se vaya a iniciar con lo que es el ámbito sexual, sino que no se asuste, que más son cambios corporales normales que ella va a experimentar, por así decirlo, y tener claro de que para poder abordar este tema sería bueno que una figura femenina desde el punto de vista de experiencia le mencione tal vez el tema del uso de las toallas sanitarias, el tema del uso de los tampones, el tema del aseo, el tema de la duración del ciclo, los dolores que estos pueda presentar, asimismo el tema del acné, porque el cambio es hormonal. Entonces vamos a ver un montón de cosas asociadas con esto. Entonces podríamos ir por ahí. Correcto, vamos a seguir saludando a la gente que está escribiendo en estos instantes. Manuel Montero Mariño nos dice, excelente tema. Miriam Viteri dice, muy educativo el programa, felicitaciones. Tenemos unos minutos más, si alguien tiene alguna pregunta pueda hacerlo en estos instantes. Mientras tanto pasamos con la parte de las conclusiones y mensaje final. Damos el paso al señor Néstor Arcos, integrante de la Pastoral Familiar del Vicariato Apostólico de Puyo. Yo quiero en primer lugar agradecer y felicitarle a usted, joven Gustavo, y a este medio, ¿no? El Semanario Observador, y también a través de este contacto virtual que nos ha permitido en esta mañana poder compartir modestamente estas experiencias, estas orientaciones que las familias necesitamos hoy. Estamos viviendo una etapa muy difícil a nivel mundial en este confinamiento frente a la pandemia del coronavirus, y yo creo que tenemos que tener una mirada hacia el infinito, que es Dios, ¿no? Dios es el que nos puede ayudar, nos puede acompañar en estos momentos difíciles que estamos atravesando. Y es en donde más necesitamos estar más unidos, más emocionalmente compactados, diríamos, dentro de la familia. Nuestros hijos también sienten esa necesidad de estar con sus amiguitas, con sus amigos, y no creo que están tan contentos de estar con sus papás ya tanto tiempo confinados, ¿no? Entonces yo les invitaría que a lo mejor este habrá sido el tiempo oportuno para poder tener una cercanía con ellos, conversar qué es lo que piensan de la vida, cuáles son sus proyectos, hasta dónde quieren llegar. En fin, yo creo que todavía hay tiempo, ¿no? Y yo creo que el Señor también nos ha dado un espacio para dejar de nuestro activismo y de darnos un espacio de estar en familia, de sentarnos a conversar. A lo mejor usted va a decir, don Néstor, a lo mejor usted tuvo esa oportunidad. Sí, es bastante difícil y complejo eso, pero sí tendríamos que buscar un espacio del tiempo que no hemos podido compartir con ellos. A lo mejor hoy podemos hacerlo. La mamacita compartir con sus hijas, el papacito con sus hijos,
O a veces también a través del complejo de Edipo y de Electra, ¿no, María? Se puede dar también esa buena relación de confianza, ¿no? De papás a hijas y de hijos a mamá, y aprovechar este tiempo. Yo creo que la sociedad de hoy necesita de jóvenes que quieran algo bueno, algo positivo. Hagamos que los chicos no se vayan de nuestras manos. Y ustedes jóvenes también déjense iluminar por personas que quieren ayudarles, que quieren protegerles y que quieren lo bueno para ustedes. Queremos que tengan ustedes un buen proyecto de vida, ¿no? Y que tengan también una razón de su vida, de su existencia. Yo creo que el fin del ser humano, desde luego, si no hemos elegido la vocación a la vida religiosa consagrada, la opción es el tener una pareja, el tener un hogar, una familia. Ese es el fin. Porque si nosotros ya tenemos un título profesional, claro está, muchos jóvenes disfrutan, y está bien que disfruten sanamente su soltería, ¿no? Quieren disfrutar, quieren pasear, quieren trabajar, quieren tener sus cosas. Está bien eso, pero yo creo que el fin es tener una persona con quien compartir, con quien vivir y organizarnos, a ver cuántos niños queremos tener, partiendo del principio de la parte económica. Ya económicamente estaremos en posibilidades de tener un hijo, 2 hijos, está bien. Todo eso es también parte de una planificación, es decir, tener una vida organizada, no una vida desorganizada y desenfrenada. Entonces ahí no le estamos dando sentido a nuestra existencia y perdemos tiempo, ¿no? Y claro, el fin del ser humano es hacer feliz al prójimo. También eso es fundamental. No ser egoísta, yo nomás quiero ser feliz, yo solo. Entonces usted tiene que vivir para ser feliz a los demás. ¿Y quiénes son esas personas que van a ser felices de aprovecharse de eso? Es su esposa, su esposo, sus hijos. Y entonces yo creo que este mensaje iría para ustedes, papacitos. Y no tengan miedo, jóvenes, de casarse, ¿no? La vida y los matrimonios también tenemos que confrontar dificultades, problemas. Y todo hogar, toda familia tiene dificultades. Y ahí está justamente el razón de hacerse. Correcto, don Néstor, le interrumpo para dar paso a un par de preguntas. Son las 2 preguntas que vamos a darle lectura y respuesta en estos instantes. Y le voy a pedir una pregunta para que responda cada uno de nuestros invitados. Con el señor Néstor Arcos continuamos. Pau Rodríguez nos dice: ahora los jóvenes dicen que los tiempos han cambiado y que todos lo hacen. Pasamos con el señor Néstor Arcos, luego con una pregunta más para la señorita psicóloga y también con sus conclusiones y recomendaciones. La pregunta ya está planteada, señor Néstor Arcos, tenga la gentileza su respuesta. Muchas gracias, mi estimado joven, y le felicito que haya sintonizado. Me parece una persona muy interesada y preocupada de su vida. Yo le diría, mi estimado joven, que los tiempos efectivamente han cambiado, pero nosotros no hemos cambiado. Los seres humanos no hemos cambiado. Lo tenemos ahí presente para elegir lo bueno y lo malo. Eso no ha cambiado. Así que yo le invitaría a usted, mi estimado joven, usted déjese guiar por lo bueno, por lo positivo. Y si usted quiere ser una buena persona, un buen ser humano y que quiere hacer feliz a los demás, elija el camino de lo bueno. Y deseche lo malo. No caiga en la tentación, no caiga en el placer. Ese sería mi mensaje para usted. Excelente ese mensaje. Pasamos con una pregunta, antes de sus conclusiones y recomendaciones, una pregunta para la psicóloga María Belén Troncoso. Piedad Ayerbe nos dice: buenas tardes, una pregunta: ¿cómo se debería hablar de sexualidad con personas con algún tipo de discapacidad? ¿Qué podemos responderle, María Belén? Bueno, de hecho, nosotros debemos entender, Piedad, de que las personas con discapacidad no es que tengan una ausencia tal vez del deseo sexual. Entonces, sí va a ser, dependiendo del tipo de discapacidad y del porcentaje que la persona maneje, debemos tratar de enfocar nuestro lenguaje. Debemos tratar de explicar todo el tema corporal, el tema del placer, como lo mencionaba, porque ellos lo van a buscar. O sea, el cuerpo es como que les va a dar una señal como de una necesidad.
Entonces, hay que tratar de conversar y ver si es que esta persona me está captando lo que yo le quiero decir, ¿sí? Podemos tratar de emplear lo que son estímulos visuales en el sentido de, puede ser que nos enfocamos en una película y de ahí vayamos sacando lo que es preguntas y tal vez vamos haciendo ciertos cuestionamientos para ver si es que nos va entendiendo. Pero sí se les debe hablar a las personas con discapacidad sobre los temas de sexualidad. En la recta final de este programa, tenga la gentileza de compartirnos sus conclusiones y recomendaciones que a lo largo de este programa vienen a su mente. Bueno, yo lo que podría decirles es que nosotros como padres de familia nos enfoquemos en analizar qué tipo de crianza estamos aplicando con nuestros hijos. No debemos ser extremistas, es decir, no nos vayamos a ser tan estrictos ni a ser tan permisivos, porque nuestros hijos necesitan estructura. Y en medio de esta estructura, ellos van a ir desarrollando personalidad. Ellos van a ir consolidando su sistema de creencias, van a desarrollar un pensamiento crítico y así nosotros vamos a aportarles. Siempre, desde la infancia, hablar con los términos adecuados, los términos correctos. También tratemos de generar un clima de confianza en el hogar, de comunicación, en el cual, así sea alguna situación pequeña, tratar de comunicarlo. Tratar de emplear lo que son mensajes positivos, no hablar únicamente de cosas malas. Entonces, es como que también nuestros hijos no se ven interesados en escucharnos. Lo que debemos hacer es generar estos espacios, por así decirlo, de participación. Digamos, una noche podemos hacer juegos de mesa, podemos ver una película. Aquí la idea no es la cantidad de tiempo que los padres puedan dar, sino el tiempo de calidad para que los hijos en un futuro digan, es verdad, mi papá o mi mamá trabajaba, pero siempre estuvo ahí cuando yo lo necesité, cuando yo lo necesitaba. Si yo tenía alguna duda, me ayudaba a corregirla, me explicaba el tema. Entonces, yo podría decir eso, que seamos claros con nuestros hijos, tengamos confianza, usemos el lenguaje de acuerdo a la edad que ellos tengan y aprovechemos cuando ellos nos den señales de que quieren hablar de ciertos temas y más no nos retraigamos, porque suele pasar. En ocasiones nos preguntan así de algún tema, digamos, sexual y los padres no saben qué responder. Entonces tratemos de aprovechar esos espacios. Correcto, en la parte final me permito también compartir algunas reflexiones de modo personal en base a las declaraciones, a las explicaciones de nuestros invitados. Podríamos decir que para hablar con los hijos de sexualidad se debe idealmente empezar desde casa y las instituciones educativas vendrían a ser el complemento. No hay que saltarse etapas. Como decía Mahatma Gandhi, todo llega a su tiempo. También un hogar uniparental, es decir, solo donde está presente la madre o solo el padre, no necesariamente quiere decir que es disfuncional. Un padre o madre de familia bien informado puede orientar adecuadamente a sus hijos o hijas sobre este tema de la sexualidad. Y para los jóvenes, sobre todo, no confundir el amor con la pasión. Hay que siempre estar pendiente de las orientaciones de nuestros mayores, de nuestros padres, porque ellos siempre desean lo mejor para uno. Con esto les estamos diciendo muchísimas gracias a toda la gente que nos está apreciando a través de la página digital de Semanario El Observador. Esta entrevista quedará posteada en el Facebook Live para la revisión, para que puedan compartir con alguien que ustedes piensen que va a ser de utilidad lo que aquí se ha abordado. Muchas gracias al doctor Néstor Arcos, integrante de la Pastoral Familiar, y a la psicóloga del Patronato Provincial de Pastaza, María Belén Troncoso. Nos estamos despidiendo. Será hasta una nueva oportunidad.